Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Un placer saludarlos de nuevo. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacerle una pequeña review y también pequeña comparativa. Más que nada una review doble, ¿no? No es tanto como, bueno, sí, supongo que es una comparativa. Da igual, el chiste es que vamos a empezar, va a ser del KZ-CES, que está aquí, ¿no? Y el KZ-ESX, que es el 10º aniversario. Primero que nada vamos a presentarlos. Y pues primero que nada tenemos aquí al KZ-CES con su carcasa de aluminio. La verdad es que se ve bastante bonito, con un poquito de plástico verde. Muy ligero, es un audífono muy ligero por su construcción de aluminio. Como puedes ver también, en la parte de adentro también es de aluminio y la boquilla es de metal. Entonces una muy buena construcción y muy ligero. En lo personal se me hace como que demasiado ligero. No me gusta que se sientan así de ligeros, pero si estás buscando precisamente eso, algo muy ligero, creo que ya de entrada es una muy buena opción, ¿no? Y en cuanto al cable, parece que trae un cable parecido a los cables de antes, pero es un poquito más ancho. La verdad es que está bastante bonito y se siente bien, se siente muy bien al tacto. Entonces un cable bastante bonito con algunos detalles en metal, ¿no? Incluso el plug que está en forma horizontal, vertical, como quiera decirle, pero en metal, ¿no? Muy bonito. Y ahora vamos con el KZ-ESX 10º aniversario, que como podemos ver los colores son parecidos. En la parte de enfrente es una placa de metal con color como que azul turquesa. La verdad es que se ve muy genial. Y como podemos ver tiene unas ventilaciones en la parte de arriba. No he checado si verdaderamente sirven o no, la verdad. Pero se ve muy genial, ¿no? La verdad es que la calidad de construcción, incluso como podemos ver de adentro, es de plástico, ¿no? A diferencia del CES, el ESX 10º aniversario es de plástico en la parte de adentro, pero aún así me gusta un poquito más. Me gusta un poquito más porque la parte de afuera, como que el metal se siente un poquito mejor al tacto, ¿no? Eh, y además, pues la parte de las ventilaciones está genial. Aunque, pues sí, de nuevo, la boquilla también es de plástico. A lo mejor eso no es lo mejor, ¿no? Para algunas personas. Y aún así tiene un poquito más de peso. A mí me gusta un poquito más, que se sienta un poquito más como que con peso. Y como podemos ver, un poquito más ancho, ¿no? Un poquito más ancho que el CES, pero yo creo que no hay problema. No digo que sea un audífono grande, nada más es un poquito más ancho que el CES definitivamente, pero pues ambos son bastante cómodos, bastante pequeños y yo creo que no hay ningún problema para nadie, ¿no? De estos audífonos. Y este tiene el cable actualizado, perdón, eso se me había pasado. El SX tiene el cable actualizado. Y pues nada que decir, la verdad eso ya es como que la introducción. Y vamos directamente a lo que nos importa, el audio. Bueno, primero que nada me gustaría decir que para esta comparativa se usó mi PC y teléfono como fuente de audio principalmente, pero como fuente de poder usé el Dongle DAC, el Avani, el CX31993, mi amplificador, los topping E3 y E30 y L30 y también mi computadora. Entonces usé bastantes fuentes nada más pues para ver si cambiaba alguna cosilla así, ¿no? Y bueno, como siempre vamos a empezar con las frecuencias bajas, ¿no? Los bajos, lo que a muchas personas les importa más. Y vamos a empezar primero con el KZ-CES, ¿no? El KZ-CES tiene un enfoque en el subbajo, ¿no? O sea, el subbajo sí está moderadamente elevado. La verdad es que tiene una extensión y esa vibración del subbajo. El subbajo es muy genial, ¿no? O sea, yo creo que necesita un poquito de quemado como, o que te acostumbres un poquito a su sonido para sentir ese subbajo que a lo mejor al principio no se siente tanto, no lo escuchas tanto. Pero ya después de un poquito de uso creo que sí, y es como que, ¿sabes qué? El subbajo está moderado y está bastante genial, ¿no? Yo diría que está en un nivel moderado el subbajo, pero para algunas personas yo creo que incluso podría estar ya un poquito en el elevado, ¿no? Entonces, muy buena cantidad de sub bajo en el CES. El mid bajo no tanto, ¿no? O sea, el golpe como tal es lo que está bastante controlado. Entonces, el sub bajo es como que lo que sobresale bastante en la parte del bajo del caseta CES. De nuevo, para mí yo creo que es moderado, pero pues sí, para algunas personas un poquito más elevado, ¿no? Y es un es un bajo, bueno, es un sonido como tal, ¿no? Pero ahorita estamos en el bajo muy rápido, o sea, muy preciso. De nuevo, el mid bajo tiene poquito golpe, ¿no? O sea, no tiene tanto enfoque. Entonces se siente bastante preciso, bastante rápido, muy buena textura. Aunque a veces se puede llegar a sentir como que el mid bajo, mmm, más bien el sub bajo, como que se come un poquito el mid bajo, ¿no? Porque de nuevo el sub bajo como que sí está moderado y a veces el mid bajo como que se queda un poquito atrás, ¿no? A comparación del sub bajo.
y le falta tal vez un poquito de cuerpo, ¿no? Al mid bajo, ¿no? Porque de nuevo el sub bajo yo creo que está bastante bien, ¿no? Pero es un audífono que como tal no es para bass heads, ¿no? O sea, de nuevo el bajo como tal es un poquito rápido, es un poquito preciso, si bien tiene un enfoque en el sub bajo, no es tan elevado, ¿no? Y vámonos con el ESX, 10º aniversario. Bueno, el ESX digamos que tiene más o menos la misma cantidad de sub bajo. Yo creo que es un poquito menos la cantidad de sub bajo, pero tiene más mid bajo, ¿no? O sea, el golpe definitivamente tiene más golpe, sobre todo cuando ya lo pones con otras fuentes de sonido, ¿no? Ya es cuando a lo mejor empieza a sonar un poquito más la potencia del ESX, ¿no? Digo, hay que decirlo, ambos audífonos son fáciles de mover, pero algo que me gustó mucho es que el CES digamos que es un poquito menos más resistente, ¿no? No es tan sensible, y eso me gusta porque, por ejemplo, si estás escuchando en un teléfono, no sé si les haya pasado, ¿no? Están escuchando algo en un volumen moderado, pero diría, ¿sabes qué? Como que me gustaría subirle un poquito más, y le subes una rayita más y ya es como que mucho, ¿no? O sea, como que dices, ay no, como que pues ya ni modo, me quedo en el de abajo, ¿no? Bueno, el CES tiene muy buen control, ¿no? Porque como que tiene un poquito más de resistencia, entonces la manera, los niveles en el volumen se sienten más controlados en el CES en general. Entonces su sonido es un sonido un poquito más controlado, mientras el ESX 10º aniversario se siente un poquito más sensible, ¿no? Entonces le subes y como que si sientes el golpe de que sube el volumen, ¿no? Entonces tal vez a algunas personas no les importa, ¿no? Pero sí, el SX se puede mover con cualquier cosa, ¿no? Digo, también el CES no es difícil de mover, pero definitivamente el ESX 10º aniversario es mucho más fácil de mover, ¿no? O sea, es mucho más sensible y puede sonar muy fuerte, muy rápido, ¿no? Y bueno, regresando al bajo del ESX 10º aniversario, el mid bajo definitivamente tiene un poquito más de golpe, especialmente de nuevo cuando ya lo usas con un poquito de amplificación. Y si bien el sub bajo del ESX no es tanto como el del CES, que tenga más mid bajo y que en general tenga más cuerpo el bajo, o sea que se siente con más volumen, más cuerpo, más calidez, hace que, o sea, sea fácil detectar que tiene más bajo el SX, ¿no? Aún así, no diría que es muy elevado el bajo, yo lo tendría en moderado, alto, pero no completamente en alto para bass heads. El ESX, eso bueno, es subjetivo, yo sé que algunas personas sí encuentran el bajo del ESX algo elevado, pero como para tener una referencia, por ejemplo, mi caseta favorito de Q6S tiene más bajo, o sea, ese sí es para bass head, por ejemplo. Entonces el ESX no tiene tanto bajo como el de Q6S, entonces por eso lo pongo como en moderado. Pero yo sé que para algunas personas el ESX 10º aniversario sí va a tener como que mucho, ¿no? Pero yo lo pongo en moderado por eso, porque yo siento que verdaderamente queda más en moderado. Entonces como tal, sí tiene un poquito más el ESX de bajo y tiene un poquito más de cuerpo, ¿no? No es tan rápido, no es tan preciso como el CES, no tiene tan buena textura como el CES, pero tiene un poquito más de musicalidad, un poquito más de calidez y un poquito más de cuerpo y de impacto definitivamente. Ahora pasamos a las frecuencias medias, que yo creo que aquí es como que la diferencia más grande de estos audífonos, ¿no? Porque si bien sí hubo diferencia en el bajo, yo creo que no es tan grande como la diferencia que se ve en las frecuencias medias, que yo creo que donde sí se separan bastante, ¿no? Como que aquí ves que son audífonos pues bastante, bueno, no diría completamente opuestos, pero sí se va ya para lo opuesto, ¿no? Para el otro lado uno del otro. Primero vamos con el CES. El CES es un tuning más equilibrado, definitivamente, ¿no? O sea, como el mid bajo no es tan potente, no es tan presente, es bastante equilibrado. Las frecuencias medias se escuchan bastante claras, bastante claras. Sobre todo le da la prioridad a las voces. Las voces suenan un poquito más sobre los instrumentos, ¿no? O sea, le da esa prioridad a las voces antes que a los instrumentos. Pero aún así, en general, las frecuencias medias tienen muy buena presencia, no están disminuidas en el CES, o al menos no se sienten disminuidas. De nuevo, tiene muy buena claridad, muy buen detalle, muy buena separación instrumental. La verdad es que es un audífono hasta ahorita, ¿no? Hablando del bajo y las frecuencias medias, bastante técnico, ¿no? Entonces, si necesitas eso, como esos tecnicismos y ese enfoque en las frecuencias medias, el CES viene siendo una excelente opción para eso. Ahora, mi crítica como que más fuerte hacia el CES, no voy a decir que es un punto débil, porque yo sé que eso es muy subjetivo. Entonces mi crítica más fuerte en el CES
es que, por ejemplo, estaba escuchando los DQ6S, de nuevo es como que mi referencia porque es mi favorito, ¿no? El DQ6S, y cambié a los Cs y se escuchan completamente anémicas las voces y los instrumentos, o sea, les falta cuerpo, ¿no? Les falta algo de cuerpo, en mi opinión, un considerable cuerpo, ¿no? O sea, como que les falta ese volumen, ¿no? Como que esa presencia, esa calidez, ¿no? Como que naturalidad, como que se escuchan bastante delgados, ¿no? Entonces, de nuevo, si es un audífono que va a las frecuencias medias, bueno, en general es muy técnico, pero pues como que sí, aquí vemos que ya es algo que va pasando en el bajo, en las frecuencias medias, y que va a pasar en todo, que le falta calidez, ¿no? Entonces es un poquito más neutro, no diría que completamente neutro, pero sí es más neutro, ¿no? El CES y técnico, ¿no? Aunque de nuevo mi crítica más fuerte en las frecuencias medias del CES, que de nuevo ahí sí depende de lo que cada quien busque, y las frecuencias medias un poquito delgadas, las voces y los instrumentos también, ¿no? Ahora nos vamos al ESX. El ESX 10º aniversario, la claridad, el detalle, la separación instrumental no es tan buena, ¿no? O sea, aquí podemos decir que el CES le mete una arrastrada al ESX en cuanto a tecnicismos. Entonces, aquí es donde vemos, por eso es como que la diferencia, y sí se van hacia lados opuestos. Aunque el ESX, bueno, para empezar tiene las frecuencias medias un poquito disminuidas, porque tiene un poquito más de enfoque en los bajos, ¿no? Entonces tiene las frecuencias de entrada, frecuencias medias de entrada un poquito disminuidas. Y de nuevo, los tecnicismos de las frecuencias medias no son tan buenos. O sea, por el precio yo diría que no, porque pues, más o menos cuestan lo mismo, y el CES pues es un considerablemente mejor tecnicismos. Entonces el SX 10º aniversario se queda atrás en eso. Pero tiene muy buena calidez, pero sin ser tan cálido. Tiene buen volumen, buen cuerpo, las voces, los instrumentos están más o menos en el mismo nivel. O sea, no siento que le dé como que mucha prioridad a uno en el otro, es como que está en el mismo nivel. Pero de nuevo tienen como que esa presencia, esa naturalidad, como que sí tienen cuerpo, como que sientes que estás escuchando una voz, no como que algo que se asemeja a una voz, ¿no? Como en el CES. Entonces, el ESX 10º aniversario se queda atrás en tecnicismos, separación, detalle, claridad, pero gana bastante naturalidad, bastante calidez, bastante cuerpo, presencia, ¿no? Se siente natural, se siente como que algo con el que escuchas la música y lo disfrutas, más que con el CES, que es un poquito más analítico, ¿no? Entonces aquí está yo creo que la diferencia grande para quienes buscan alguno de estos dos modelos y dices, ¿sabes qué? Aquí me gustó más esto, quiero un poquito más, algo más. Pues sí, se va a escuchar bastante delgada las voces, pero quiero algo más analítico, quiero algo con mejor tecnicismo, o quiero algo más musical, quiero algo más cálido, que escuche un poquito más natural, ¿no? Como que con cuerpo, que se escuche que estoy escuchando una voz verdadera, ¿no? Que no se escuche como que metálico. Entonces el SX es lo que tiene, ¿no? O sea, si bien pierden tecnicismos, gana un poquito en la presencia, en la naturalidad, en la calidez, ¿no? Entonces ahí sí yo creo que se va, depende de lo que quieran. Creo que este es el punto fuerte, ¿no? Que va a ayudar yo creo que sobre todo a decidir qué es lo que quieren. Vamos a las frecuencias altas. Las frecuencias altas, de nuevo, la misma historia, ¿no? Tienen algo de presencia, muy buena presencia en el CES, pero sin ser, no tiene picos, tiene muy buen control. El CES tiene muy buen control, o sea, en general tiene muy buen control el caseta CES, ¿no? Y de nuevo, o sea, no ha hablado hasta ahorita, si se dan cuenta, como que de un punto débil. Hasta ahorita, que es donde un poquito de sibilancias, ¿no? No es un completo festín de sibilancias como por ejemplo el KZZSN Pro X, pero sí tiene algo de sibilancias, ¿no? Yo creo que si lo escuchas en volumen moderado, yo creo que no vas a tener como que tanto problema con las sibilancias. Entonces yo creo que si escuchas en volumen moderado, creo que va a ser muy buena opción el CES, ¿no? Porque no tiene muy buen control, o sea, los picos los controla muy bien. Muy buen control en picos. De nuevo, porque también el volumen como tal lo controla muy bien, lo que había dicho desde el principio, ¿no? Entonces, controla muy bien las frecuencias altas, el CES. Nada más que sí, las sibilancias sí a veces pueden llegar a ser algo notables. No tanto, de nuevo, no tan exagerados, pero sí un poquito, ¿no? O sea, sí es lo que notas, ¿no? O sea, el punto débil definitivamente está ahí. Y de nuevo tiene muy buena presencia, muy buena extensión en las frecuencias altas, pero de nuevo también como que se escucha un poquito delgadito las frecuencias altas, ¿no? Como que viene siendo mi crítica de nuevo, ¿no? Ahora el SX también tiene bastante presencia en las frecuencias altas, tal vez no tiene tanta extensión como el CES, pero también tiene buena presencia y extensión. Un poquito más de calidez también en las frecuencias altas. El detalle no está tan bueno como el CES, de nuevo aquí se queda, ¿no? En el detalle. Y tal vez su control de las frecuencias altas
los picos no es tan bueno el control como en el CES, pero las sibilancias son un poquito mejor controladas en el ESX décimo aniversario que en el CES. Entonces, de nuevo, o sea, tenemos este revoltijo de puntos fuertes, puntos débiles aquí en las frecuencias altas, pero de nuevo yo creo que los dos tienen como que la debilidad en las frecuencias altas, ¿no? En el ESX, sobre todo si lo estás escuchando en un volumen ya más alto, yo creo que sí vas a notar algo de picos. Y además un poquito de sibilancias. De nuevo, esas sibilancias no son tan molestas, pero un poquito de picos en el ESX décimo aniversario. Y en el CES los picos están muy bien controlados, incluso en volumen un poquito más alto. Pero las sibilancias sí pueden llegar a ser un poquito notables, ¿no? Entonces, al final de cuentas, su punto débil de ambos en las frecuencias altas. Pero como tal, tiene muy buen control en las frecuencias altas, hasta eso, ¿no? Que de nuevo un poquito más de calidez hacia al SX décimo aniversario, y un poquito más de control, pero un poquito de descontrol. Bueno, o sea, control, pero las sibilancias un poquito más presentes y un poquito más delgado, ¿no? Y un poquito más neutro en cuanto a tonalidad el CES, ¿no? Aún así no son tan diferentes en las frecuencias altas como en las frecuencias medias, que de nuevo ahí sí es donde se van para lados opuestos, ¿no? Ahora vamos a los tecnicismos, que es donde de nuevo el CES en detalle, sensación de detalle al menos, claridad, separación instrumental, soundstage, que es definitivamente amplio, ¿no? Y tiene buena profundidad el soundstage en el CES, y el imaging es preciso. Entonces los tecnicismos vienen siendo un punto bastante fuerte del CES, ¿no? De nuevo es que es un audífono que tecnicismos son muy buenos, la verdad. Y el ESX, bueno, tecnicismos son su punto débil, porque de nuevo, o sea, la sensación de detalle, la claridad de la separación instrumental no son tan buenos como el CES. El soundstage no es tan amplio como el CES tampoco, y el imaging tampoco es tan preciso. Entonces, en conclusión, ya rápido, ¿no? En resumen, el KZ-CES es objetivamente, ¿no? Y técnicamente mucho mejor audífono. Pero aún así, todo depende de tus gustos y es subjetivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo incluso me atrevería a decir que yo agarraría un poquito más el ESX décimo aniversario, porque tiene más naturalidad, o sea, si bien el C se lo deja en tecnicismos, el SX para mí, para mis gustos, para mi librería musical actual, me funciona mejor, ¿no? O sea, es como que más bajo. Si necesito subir el volumen en un ambiente con ruido, al CES el bajo se le va a ir completamente y va a sonar un poquito mal, ¿no? Va a sonar como chillón. Y el SX va a mantener más cuerpo, más presencia, o sea, en un ambiente con ruido, y no me va a molestar, ¿no? Entonces, de nuevo, son audífonos algo distintos, si no es que bastante distintos, sobre todo en las frecuencias medias, pero son buenos, ambos son muy buenos. De nuevo, el CES, tecnicismos, y un poquito de ser analítico, ¿no? Aunque hay tuning relativamente equilibrado, con muy buena presencia en las frecuencias medias, aunque pues sí, de nuevo, se llega a sentir anémico en las frecuencias medias, ¿no? Como tales, en las voces, sobre todo en las voces y en los instrumentos. Y el ESX décimo aniversario, los tecnicismos se queda algo atrás, ¿no? La verdad, para ser muy honestos, se queda atrás el ESX, pero tiene muy buena calidez, tiene naturalidad, tiene esa presencia sin ser muy cálido, porque por ejemplo el DQ6S, que en lo personal es mi favorito, de nuevo, ese sí se va a lo completamente musical. El DQ6S es completamente musical, ¿no? O sea, está en el extremo musical. El CES no está completamente en el extremo técnico y analítico, pero está bastante más hacia el otro lado, ¿no? El SX, digamos que no es un punto medio, digamos que va más hacia lo musical, porque para ser un punto medio debería tener mejor tecnicismos, pero no, se queda atrás en los tecnicismos. Entonces es musical, pero no súper musical, no súper cálido, no con súper bajo, ¿no? Entonces está también algo equilibrado hasta cierto punto, y no es muy cálido, de nuevo, porque a veces a las personas no les gusta que sea muy cálido o con demasiado bajo, no, o sea, no muy musical, ¿no? Sobre todo por este punto de precios, a lo mejor no les gusta tanto lo musical, prefieren algo un poquito más técnico, ¿no?
Entonces por eso yo creo que también está bien, ¿no? Por ejemplo el DQ6S, que a mí me gusta mucho, es muy musical. Muy musical. Yo creo que a lo mejor por este rango de precios las personas no buscan completamente lo musical. Yo creo que buscan algo un poquito no tan musical, ¿no? Pero que también esté muy bien como el ESX. Entonces por eso también digo que es muy 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 buen audífono, incluso cuando se queda atrás sus tecnicismos, ¿no? Entonces, como pueden ver, son audífonos bastante diferentes, con usos que pueden ser bastante distintos, porque pues sí, su tuning cambia bastante, ¿no? Ahora, algo que tengo que mencionar ya de último, el KZ6 con el DAC, con el chip CX31993, sonaba todavía más neutro, más frío. Entonces sonaba todavía más delgado y todavía más con las sibilancias un poquito más notables. Entonces no es un buen par, no, o sea, no, para mí sonaba horrible. Ahora si lo pones con algo un poquito más cálido, como Alces, estamos hablando del CES, como con un amplificador, o como con el Lavani, por ejemplo, que es un poquito más cálido, siento que sí gana un poquito más de esa calidez que le falta desde el principio, un poquitito de más cuerpo y un poquitito mejor de control en las frecuencias altas en esas sibilancias. Entonces el CES yo creo que es mejor usarlo con algo un poquito cálido, ¿no? Para que complemente un poquito. Algo frío y algo frío y como que muy plano haría que, en mi opinión, que sonara todavía peor. O sea, no suena mal, pero digo, o sea, sí, eso haría que suene mal, ¿no? O sea, como que muy delgado ya es como que soy, no, güey, ¿no? Y el SX, digamos que es un poquito más flexible en cuanto a eso, ¿no? O sea, le puedes dar más calidez todavía, un poquito más de bajo, un poquito más de cuerpo, yo creo que no hay problema. Pero también lo puedes poner con algo un poquito más frío, ¿no? Con algo un poquito más neutro, porque también lo hace, como ya tiene esa calidez, esa naturalidad de ese cuerpo desde el principio, si lo pones con algo que le quite un poquito de eso, no va a haber problema, ¿no? Porque sientes que a lo mejor incluso la separación y la claridad puede que aumente, ¿no? Poniéndolo con algo un poquito más neutro, con algo más frío. Entonces, en ese caso, pues siento que el ESX termina siendo un poquito más flexible en cuanto a fuentes de poder, ¿no? Entonces, eso sería todo. Como pueden ver, audífonos muy distintos, pero yo creo que los dos son muy buenos. Los dos son muy buenos, así que depende de lo que estén buscando. Y pues nada, por favor, si alguno de ustedes tiene alguno de estos audífonos, o igual tienen los dos, pues estaría genial que pudieran comentar si están de acuerdo o no están de acuerdo, ¿no? Porque pues eso se hace entre todos, ¿no? Al final de cuentas todo, las opiniones de todo cuentan, ¿no? O sea, no importa qué tanta experiencia tengas, pero pues es bueno saber qué es lo que piensas de estos audífonos. Si tienes este y a lo mejor no te gustó, o tienes este y a lo mejor tampoco te gustó, ¿no? Y por qué no te gustó, o por qué sí te gustó, ¿no? Para que más personas puedan ver y tener un poquito más de opiniones, ¿no? En general. Entonces, eso sería todo, amigos y amigas, cuídense mucho. Chao.